Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es dolor. Buenas, y sí, efectivamente empezamos una etapa dura, porque a partir de mañana mismo, dentro de apenas unas horas, empiezan una serie de semanas consecutivas donde no vamos a parar de ver grandes lanzamientos, diferentes como de buenos acaben saliendo. Eso lo iremos viendo progresivamente en el canal si es que no tengo que tirarme por la ventana, porque madre mía la cantidad de videojuegos que se nos vienen. Y bueno, pues en este vídeo vamos a repasar lo que tenemos esta semana y el lunes que viene ya os diré lo que viene durante el mes de septiembre, como suele ser habitual, pero vamos, os digo que es que cada semana prácticamente tenemos una cosa bastante tocha y bastante importante. Algunos videojuegos incluso se solapan en el mismo día. No nos vamos a quedar solo en eso, porque el mes que viene posiblemente también tengamos el anuncio del nuevo Forza Horizon y alguna que otra noticia más interesante que voy a comentaros al final de este vídeo. Quedaros por aquí. Arrancamos, como he dicho antes, con los videojuegos que llegan a lo largo de esta semana, empezando por el título que estáis viendo en pantalla y que estará disponible desde mañana mismo, en apenas unas horas. Gears of War Reloaded, segundo remaster que se lanza de este videojuego, pero eso sí, ahora con nuevas funciones nunca antes vistas y por supuesto también las mejoras ya conocidas aparte de nuevas implementadas. Un título que de hecho aprovechan para sacar en una nueva plataforma, PlayStation en este caso. Un título que sale a precio reducido, 40 pavos, y que de hecho también podéis disfrutar directamente a través del Xbox Game Pass. Recuerden ustedes que si previamente compraron el remaster anterior, tendrían este gratis. Pero luego de eso también tenemos este otro videojuego mañana mismo, Helldivers 2, que llega en este caso para Xbox. Ya estaba disponible para PlayStation porque es un videojuego de la propia Sony, aparte de también para PC. Un videojuego que de hecho puede cambiar el rumbo completamente de la industria. En este caso fue un videojuego muy exitoso en las plataformas mencionadas y ahora veremos qué tal resulta en el caso de Xbox. Porque si la cosa va bien, posiblemente PlayStation se plantee llevar más videojuegos a la plataforma verde. Pero bueno, este tema ya lo hemos tratado muchas veces, no voy a redundar un poco sobre ese asunto, simplemente me cabe recomendar que juguéis este videojuego tan pronto os sea posible. Luego recuerdo también, por cierto, que el día 28, ya un poquito más tarde, llega Kirby y la Tierra Olvidada para Nintendo Switch 2. En este caso, una versión nativa que estará pues mejorando lo que es el videojuego principal, sobre todo en lo que es la tasa de rendimiento. Quizá en algunas texturas observemos algunas mejoras interesantes, por supuesto, y bueno, pues la versión nativa, obviamente cabe decir que viene completamente en el cartucho. Nintendo en eso pues se lo trabaja y en este sentido siempre ofrece el producto sin ninguna clase de descarga, y cabe decir que Kirby y la Tierra Olvidada en lo personal es uno de los videojuegos que más me gustó de su año. Sobre estos tres no voy a hablar mucho más porque al fin y al cabo ser descriptivo con videojuegos que hemos comentado 50 veces en el canal pues ya creo que no procede, lo dejo por ahí a modo de recordatorio. Del que sí voy a hablar un poquito más es de este otro lanzamiento, Metal Gear Solid Delta, un videojuego que en este caso hace una remasterización completa del videojuego original conocido como Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Y bueno, pues es un videojuego que se lanzó hace ya la friolera de más de 20 años, o sea, es un videojuego que ya tiene bastantes canas, pero la cuestión es que esta versión que llega el próximo día 28 para Xbox Series, para PlayStation 5 y también para PC, no está saliendo de la manera que muchos estaban esperando, teniendo en cuenta que al fin y al cabo pues es el mismo videojuego con una capa gráfica potenciada encima, por supuesto con un mejor sistema de iluminación y algún que otro pequeño retoque en el apartado de juego, pero fuera de eso han salido varios análisis de rendimiento de este título, de los típicos canales que se dedican a hacer comparativas, que se dedican a hacer un poco mediciones de qué tal fluye el videojuego.
y es bastante desastroso. De hecho, a mí me gustaría preguntarme por qué ciertos medios de comunicación han comentado tantas cosas sobre este videojuego, pero casi ninguno ha hecho énfasis en lo mal que rinde. Luego hay otros videojuegos que, a poco que tengan una bajada de rendimiento, ya te dicen que está roto. Pues este videojuego tiene de hecho varias peculiaridades. Por ejemplo, en el mundo del PC parece ser que el videojuego está capado a 60 frames por segundo. Tengas la gráfica que tengas, 60 frames es el tope máximo. Luego ya, si haces una modificación para saltarte esto, pues perfectamente podrás ir más lejos, pero ellos no se responsabilizan de cómo puede acabar el videojuego. Pero en fin, eso es un punto. Y luego el otro punto curioso ha sido la comparativa que ha salido en PlayStation 5. Porque resulta que el videojuego rinde mejor en lo que es la fluidez de movimiento, lo que son los frames, en la PlayStation 5 básica que en la PlayStation 5 Pro. Ojito con eso. Entiéndase que a la PlayStation 5 Pro se le añaden más efectos y más cositas que pueden acabar afectando el rendimiento, pero es que hay situaciones en las cuales en el modo rendimiento precisamente resulta que el videojuego puede caerte entre 30 y 40 frames por segundo. A poco que pasa un pájaro por la pantalla, a poco que explota cualquier cosa del escenario, ahí el rendimiento se va a tomar por saco. Repito, incluso en modo rendimiento. No quiero saber cómo va esto en el modo calidad, y eso la verdad que me preocupa un poquito. Y bueno, lo peor de todo es que vale 80 pavos. Yo le tengo muchas ganas y voy a pasar por el aro seguramente, pero ya me lo estoy pensando un poquito más. Espero que de lanzamiento haya un parche día 1 que mejore un tanto la cosa, pero esto desde luego se tendría que haber comentado. Volviendo al repaso, cabe remarcar que al día siguiente, concretamente el próximo viernes 29, llega finalmente Lost Soul Aside después de muchos años. Un título que se anunció para la PlayStation 4 originalmente, pero que sin embargo solo llegará para PlayStation 5 y para PC. En este caso un videojuego que se empezó a desarrollar allá pues a principios de la generación pasada, fue anunciado en 2016, pero que parecía que no iba a llegar hasta que PlayStation le puso algo de financiación por medio. La cuestión es que estáis ante un videojuego de acción y aventura. No esperéis aquí un videojuego de corte RPG porque no es algo que nos estén vendiendo. Es un título del estilo hack and slash con cierta inspiración en sagas del estilo Ninja Gaiden y también un poco el aspecto visual que tenía Final Fantasy XV. Solo que repito, quieren hacer una cosa un tanto más propia. Ya veremos qué tal acaba saliendo. Yo lo tengo comprado, lo tengo reservado y próximamente os intentaré traer mis impresiones. Y para finalizar el repaso, quiero ir con el videojuego que más espero de esta semana, al menos a nivel personal. Es el que os estoy exponiendo ahora mismo, Shinobi Arte de Venganza, un título que estará disponible ese mismo día, viernes 29, para todas las videoconsolas de generación pasada y actual, al igual que también para el PC. Un título que estará localizado al español, o sea, en cuanto a textos, es un videojuego de desplazamiento lateral en 2 dimensiones y que de hecho pues podéis conseguir a precio reducido, unos 26 a 30 pavos aproximadamente. Tenéis también una edición especial digital que en este caso os permitirá tener acceso anticipado al videojuego de un par de días, con lo cual podéis empezarlo un poquito antes, pero bueno, ya es el ansia que tengáis y también las ganas de comprar su expansión más adelante. Pero en fin, un título que como digo tiene muy buena pinta, aparenta ser bastante desafiante en algunos momentos, quizá pues tengamos que darle alguna que otra vuelta de más. Son videojuegos estos que en general gusta de jugar varias veces y bueno, ya veremos qué tal acaba resultando, pero es que la pinta no podía ser mejor. Y hasta aquí un poco lo que es el repaso. Os invito a que en la caja de comentarios me dejéis de estos títulos, sea ahora o en el futuro, cuáles son los que más os interesan. Pero bueno, dejamos aquí todo esto y nos vamos con la noticia que os he estado dejando en pantalla. Forza Horizon 6. Hace poco hemos hablado de este videojuego porque ya sabéis que uno de sus desarrolladores estaba haciendo como una captura de ciertos vehículos que sobre todo pues se cotizan más en Japón, sobre todo se mueven más por aquellas carreteras y claro, aquello había levantado todas las especulaciones de que el videojuego se iba a ambientar allí. Lo comenté en el canal, os dije que eso no necesariamente lo confirmaba 100%, pero sí que era una pista pues bastante potente de lo que podía pasar. Pues tenemos más leña al fuego de última hora. Por lo visto, Forza Horizon 6 se va a presentar
en el evento de Tokio a finales del mes que viene, más o menos por estas mismas fechas en las que estamos, aproximadamente suele ser de los días 24 a 28 aproximadamente. Bueno, ya os pondré un poquito al día con los horarios e intentaré dar alguno que otro en este canal, pero en fin. Lo que vengo a comentar es que esta información no viene de cualesquiera. Esta información de repente apareció en el portal Windows Central. A mí me pareció bastante curiosa, pero digo, qué cosa más extraña. Por lo visto hay ciertos documentos que están rulando por ahí donde se dice explícitamente que la intención, que la idea es que durante el evento de Tokio hagan la presentación de este videojuego precisamente porque va a estar ambientado en Japón. Posiblemente sea una presentación muy ligera, posiblemente no sea la presentación a lo grande que nos harían el año que viene, pero sin embargo sería como esa guinda, esa bomba que nos querrían dejar. El caso es que esta información luego ha sido corroborada por otras dos personas. Una se llama Nate the Hate, el filtrador más fiable de toda la industria del videojuego, si dejamos a un lado al bueno de Billy Bill Kuhn, que al fin y al cabo él nos dice literalmente lo que hay oculto en la tienda, o sea, es un acierto del 100%. Pero en este caso estamos hablando de una persona que básicamente todo lo que ha dicho en los últimos tiempos, el 90 y tantos % de los casos los ha acabado dando. Y bueno, pues lo que comenta es que sí, que la información que él tiene es que durante el evento de Tokio se pretende mostrar. Los planes pueden cambiar, comenta, pero que en principio la intención que hay es esa. Quizá después de esta filtración no les haga demasiada gracia. Y luego también Tom Henderson, del medio Insider Gaming, ha comentado exactamente lo mismo y de hecho piensa que hay algún, digamos, trabajador en Microsoft que no está demasiado contento y que por eso está archivando todo esto. Sea como sea, a mí me parece bastante extraño que el evento de Tokio sea el elegido, incluso aunque se ambienta allí el videojuego. Microsoft sus grandes primicias las suele anunciar en sus eventos o en todo caso en el de los juegos del año, que al fin y al cabo son los dos escaparates más importantes, el tuyo y el más visto por toda la comunidad. Esto pues la verdad sería una vuelta de tuerca bastante interesante. También comentan estos informadores que no tienen datos sobre que haya una versión específica para Nintendo Switch 2, dejando entrever que este videojuego, por motivos obvios de lanzamiento, va a llegar a Xbox, a PlayStation, a PC, pero sin embargo en dicha plataforma pues no estaría preparado. ¿Vosotros qué pensáis, por cierto, acerca de esto? ¿Llevaréis directamente Forza Horizon 6 a Nintendo Switch 2 o llevaréis antes el Forza Horizon 5, teniendo en cuenta que ya está llegando a su final de ciclo de vida? Estará bastante curioso saber qué es lo que penséis acerca de ello, pero bueno, el anuncio se viene. Ahora vamos con un conjunto de noticias bastante sorprendentes en todos y cada uno de los casos. No os las perdáis, por favor. Vamos en primer lugar con Capcom y con este videojuego, Monster Hunter Wilds. Todo el mundo tiene claro que este videojuego iba a ser uno de los grandes éxitos del año. Todo el mundo tiene claro que la franquicia Monster Hunter está en un punto álgido en el cual pues ha aglutinado la mayor comunidad de toda su historia. Pero sin embargo Capcom ha dejado caer, y esto es oficial a través de sus propios informes, que Monster Hunter Wilds no cumplió las expectativas de ventas en su primer trimestre, en el sentido de que ha vendido bien, pero sin embargo no están los números esperados. Las expectativas iniciales se fueron rebajando. Parece ser que durante los primeros días vendió mucho, pero que sin embargo con el paso del tiempo ya las ventas acabaron decayendo. Con una versión de Nintendo Switch 2 ya os digo yo que posiblemente esto dé una vuelta bastante grande. La otra noticia sorpresa que tenemos precisamente va relacionada con la saga Life is Strange, porque parece que hay una nueva entrega en camino que seguiría los acontecimientos de la última lanzada, en este caso Life is Strange Double Exposure. Estamos hablando de un videojuego que se sabe que no triunfó, estamos hablando de un videojuego que se sabe que tampoco tuvo muy buenas ventas, pero ¿qué es lo que está sucediendo y por qué se dice que el próximo año 2026 tendríamos una nueva entrega de esta licencia? Y de hecho incluso la protagonista seguiría siendo Max, con los poderes conocidos. La cuestión es que parece que hay obligaciones contractuales. Square Enix tiene que sacar este videojuego. Entiendo que la licencia Life is Strange de alguna manera tiene ligues con otras compañías y de hecho se habrán comprometido a hacer varias entregas, con lo cual para los fans, aunque
aunque quizá ya no haya tantos como en el pasado, una nueva entrega debería de estar en camino y desarrollado pues por el mismo equipo que ha hecho el último videojuego lanzado, así que tomen nota. Y para cerrar, también hay otra noticia sorpresa bastante jugosa que se ha lanzado durante los últimos días acerca de la saga Assassin's Creed y más concretamente de este título. Assassin's Creed Mirage parece que va a tener más contenido después de un tiempo. Este videojuego, si no recuerdo mal, se lanza en octubre del 2023, puede ser, sí, creo que era aproximadamente por esas fechas. Y bueno, recordad que es un videojuego más pequeñito de la franquicia, es un videojuego más del estilo clásico de la saga, en lugar de los RPG modernos que han ido lanzando. Y bueno, pues es un videojuego que de hecho tuvo buena acogida por parte del público, o sea, gustó la idea de volver un poco a esas raíces y de tener pues un sistema un tanto más simple, sencillo y un videojuego menos largo. Pues oye, después de mucho tiempo, por fin, han hablado sobre contenido extra, que vamos a tener a finales de este mismo año. Sí, una expansión, un DLC con una nueva historia ambientada dentro del mismo mundo. Seguiremos en Arabia Saudí y particularmente pues no han dicho de qué va a ir la cosa, simplemente que va a haber una expansión de historia. También nos han comentado que habrá una nueva línea de misiones, por supuesto, para ir completando diferentes cosas fuera de la historia principal. Parece que habrá mejoras en la jugabilidad, incluido el juego base, es decir, la mejora será global dentro del videojuego, e incluso una nueva ubicación, es decir, no solamente van a aprovechar el mismo escenario que ya existe, sino que van a crear otro completamente aparte, gratis. Toda esta expansión va a ser completamente gratuita. Si tienes el videojuego, sea en físico o sea en digital, lo vas a tener completamente gratis. Y digo, oye, la verdad que no es desechable, desde luego. La verdad que se están portando, teniendo en cuenta que es un videojuego que ya, entre comillas, estaba olvidado, que ya tienes un nuevo Assassin's Creed en el mercado y que de hecho durante el próximo mes de septiembre va a tener una expansión, va a tener un DLC, con lo cual pues tampoco Ubisoft tenía tanta necesidad de sacar esto, pero sin embargo lo van a hacer. Sin embargo va a haber contenido extra y va a ser gratis. Y oye, pues la verdad que repito, mis 10 a esta gente. Ya os guste más o guste menos el videojuego, el movimiento en general pues me ha molado mucho. Y bueno, veremos a ver cuándo nos hacen esa revelación. No sé si Ubisoft estará presente durante el próximo evento de Tokio y ahí podrían sacar algo, o simple y llanamente lo anunciarán a través de redes sociales y ya está. Pero bueno, os pongo por aquí un poco al día. Si estabais interesados en Assassin's Creed Mirage o si os gusta mucho el videojuego, estáis de enhorabuena, y sobre todo los fans de la saga, que todavía os siguen trayendo mucho contenido. Pero en fin, hasta aquí un poco lo que es la lista de sorpresas y de noticias. Por supuesto, os invito a que en la caja de comentarios me dejéis todo lo que serían vuestras opiniones sobre todo lo que hemos abordado en el vídeo de hoy. Os invito a que os paséis por el link de la descripción a Eneba, porque por ahí tenéis un mogollón de ofertas importantísimas y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.